riqueza espiritual que está en el versículo que leímos el domingo pasado en Lucas 4, 18 y 19, que es básicamente donde vamos a leer una vez más. Recordemos, la palabra de Dios no es redundante. El apóstol Pablo dijo: a mí no me es pesado repetiros esas cosas, y para ustedes es seguro, decía el apóstol Pablo. Amén. Y como esas palabras, sabemos de que el repetir la palabra, es más, cuando vamos a un buffet, ¿cuántos somos culpables? ¿Verdad? Repetimos aquello que nos gustó, el platillo. Por ejemplo, yo cuando voy, te abro un poco mi corazón, yo cuando voy al buffet, como poquita carne, así como pajarito, ¿verdad? Porque cuando llega el postre, es lo que a mí me gusta. Y yo todo lo dulce, mi esposa me conoce, todo lo dulce, el pan, los pastelitos, las crepas, todo lo que es postre, soy contento yo con eso. Entonces yo me limito comiendo de lo poco de que es de alimento de carne, para cuando llega el momento de lo dulce, ahí sí me doy vuelo. Entonces, de la misma manera, con la palabra del Señor es de la misma forma. Venimos al Señor y leemos un versículo, no sé si te ha pasado. Leemos un pasaje de la Escritura y encontramos algo hermoso, y luego lo volvemos a leer y volvemos a encontrar algo aún más hermoso. Y volvemos a leer el mismo versículo y encontramos algo mucho más hermoso todavía, porque la palabra del Señor es bella. Amén. Entonces vamos a leer ahí en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar, amén, el año agradable del Señor. Puedes tomar tu lugar, aleluya. Entonces nos damos cuenta cuántos queremos, cuántos anhelamos y deseamos que haya sanidad en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero ¿cuántos varones cabeza de hogar vemos aquí? ¿Verdad? Todos los que somos cabeza de hogar, varones, hombres, masculinos, machos, testosterona, macho alfa, ¿verdad? Espalda plateada, ¿verdad? Como los gorilas. ¿Cuántos somos cabezas de hogar en este lugar? Amén. ¿Y de qué manera empieza el Señor a trabajar su ministerio para restaurar el pueblo de Dios? Es bautizado con el Espíritu Santo, y este bautismo lo habilita para poder decir estas palabras que se dijeron en Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. El Espíritu de Jehová Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para traer buenas nuevas a los pobres. Entonces nosotros como varones, lo primero que tenemos que hacer como varones es dar el ejemplo en nuestro hogar, en nuestra casa. Yo voy a buscar la llenura del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, más bien antes seamos llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con cánticos, salmos, himnos, cánticos espirituales. O sea, quiere decir que la llenura del Espíritu Santo va a traer por consecuencia en nuestra vida todo lo demás. Porque nos damos cuenta que cuando viene el Espíritu Santo, viene a generar un cambio en nuestra vida. Y este cambio lo empieza a ver nuestra familia. Este cambio lo empiezan a ver nuestros hijos. Este cambio, porque hermano, ser cristiano no es más allá de que ya leí la Biblia. Léase la Biblia en un año. Léase. Y yo la leí 2 veces, hermano. ¿Cómo ve? Ah, qué bueno. Gloria a Dios. Es hermoso que le hayas leído. Pero ahora, ¿cuánto aprendiste? ¿Cuánto aprendimos? Y no solamente cuánto aprendimos, cuánto hemos puesto por obra. Porque si podemos decir: hermano, yo la vez pasada, el año pasado, acá entre nos, leí la Biblia 2 veces. Hasta la concordancia leí, hermano. Ah, gloria a Dios, te felicito. No estoy menospreciando. Pero si surge la pregunta: ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Y de lo que aprendimos, ¿qué hemos puesto por obra? Y de lo que hemos puesto por obra, ¿qué hemos vivido? De lo que hemos leído. Porque recordemos, hermanos, que los que crucificaron al Señor Jesucristo no fueron los que levantaron testigos falsos, no fueron más y menos que aquellos conocedores de la ley. Los religiosos, los que conocían la palabra. Y cuando hablamos de religiosos, podemos decir: ¿qué es un religioso? ¿Qué tenemos nosotros por entendido lo que es un religioso? Podemos decir:
humanamente hablando, porque tenemos que ver lo que es un religioso de acuerdo al contexto del mundo, el contexto de la iglesia y el contexto que cada quien tiene totalmente distinto a lo que es un religioso. Ejemplo, podemos decir un religioso de acuerdo a lo que es el mundo. Estos aleluyas que gritan, aplauden, brincan, gritan, lloran. Esos religiosos dicen, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para destrucción de fortalezas, dice su palabra. Y lo digo yo también, porque su palabra lo dice. Y es un rema en mi vida. Pero ahora entre la cristiandad, ¿qué podemos decir que es un religioso? Sí, hermano, fíjese que religiosos aquí que me dice que no vaya a esconder los huevitos para que los niños lo busquen. Religiosos aquel que me quiere quitar mis fiestas. Religiosos aquel que me dice que no haga esto, que no haga aquello. Religioso. Y nosotros tendemos a calificar de religiosa a la persona o al hermano o a la hermana. Lo tendemos a calificar de religioso cuando nos damos cuenta de que la palabra, el respaldo bíblico que viene con el consejo que se nos da, choca con nuestra costumbre. Choca con nuestra costumbre. Ahí es cuando empezamos a decir, no, es que es religioso, es religiosa. Eso es exageración. Aquello es legalismo. Aquello no. Es que la Biblia dice. Pero lo que me llama la atención, hermano, que fueron los mismos religiosos los que condenaron al Señor. Y como el Señor dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para tomarla. O sea, a él nadie le quitó la vida. Él ya venía con ese plan predestinado para nuestra salvación. Entonces, entre todo esto, hablando de lo que es el punto de vista religioso, ahora, porque dice, para predicar las buenas nuevas, el evangelio a los pobres. Ahora, ¿qué es un pobre? ¿Qué tenemos nosotros catalogado como un pobre? El que vive en la calle, amén. ¿Quién más es un pobre? ¿Será aquel que vive, como dicen en Guatemala, huevo quebrado, huevo comido? ¿Verdad? Que apenas si tiene para pagar los pagos de su casa, ya el carro durante la semana hasta que le llega el día de pago está caminando con el puro olor de la gasolina. Porque hemos estado en esas situaciones, amén. Yo sé que no soy el único. Todos hemos pasado por esas situaciones. ¿Será que eso es pobreza? ¿Qué es lo que nosotros hemos entendido por una pobreza? ¿Qué es en nuestra mentalidad? Vemos que es pobreza. Por ejemplo, culturalmente hablando, hay pobreza culturalmente hablando. ¿Por qué? Porque desconocemos muchas culturas. En el conocimiento de las culturas iberoamericanas, aquellas que habitaban aquí antes que Estados Unidos, Centro y Suramérica fueran colonizados por los europeos. O sea, desconocemos. Pero volviendo al tema de los pobres, ¿qué son pobres entonces? Porque entonces me llama a mí la atención que la palabra dice, y estudiando me di cuenta que en el Evangelio de Mateo, como decíamos la semana pasada, entre el capítulo 4 y el capítulo 5, que es donde empiezan las bienaventuranzas, juntamente con lo que acabamos de leer ahorita en Lucas capítulo 4 y también en el 3 y medio más o menos y 4 en adelante, pareciera que hay un encaje cronológico. En el caso en el cual tanto Lucas como Mateo narran lo que el Señor hizo, tanto en el Sermón del Monte como cuando Él dijo sobre mí, porque Él entró a la sinagoga. Entra en la sinagoga y lee Él el pasaje de la escritura que le es dado. Y luego dice que sale de ahí y empieza a predicar. Luego nos vamos a Mateo capítulo 5 y dice ahí que saliendo Él a la región de Galilea, que era donde estaba en Lucas capítulo 4, empieza a hablar las bienaventuranzas y dice Él, bienaventurados los pobres en espíritu, porque estos serán saciados. Ahora con esta base podemos decir que es un pobre en espíritu. Porque ya vimos lo que nosotros tenemos como idea de lo que es un pobre. Un pobre es aquel que vive en la calle, en un puente, que está pidiendo. Podemos decir un pobre es como uno que pasó ciertas penas, que a veces penas y le alcanzaba el cheque. Pero déjame decirte, eso no es pobreza. Eso puede ser o falta de buena administración de lo económico, o viene siendo lo mismo un gasto excesivo de lo que tenemos, pero no es pobreza, porque aún en esos momentos cuando no nos quedaba a veces ni para un vaso de agua, ¿qué nos faltó? Salud, vestuario, dónde dormir, alimento. ¿Qué nos faltó? El amor del Señor. ¿Qué nos faltó? Entonces no éramos pobres. Era más que todo
la mala administración de los bienes terrenales que el Señor nos ha dado. Pero cuando hablamos de la pobreza espiritual, entonces ahí es donde nosotros necesitamos darnos cuenta. ¿Qué es la pobreza? ¿De dónde viene la pobreza? ¿Quién se inventó la pobreza, verdad? Entonces, por eso preguntaba, ¿quiénes de los que estamos aquí podemos decir, yo soy o era un pobre espiritual? Amén. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir, soy pobre espiritual? Y espiritualmente ya lo hemos alcanzado todo. ¿Ya? No, ¿verdad? Entonces, ¿hay pobreza espiritual en nosotros? Tenemos el conocimiento pleno del Hijo de Dios, que es la riqueza, más riqueza que pueda haber. Tenemos ese conocimiento previo, completo. No, hay un cierto grado de pobreza en nosotros. Porque así, por eso ponía el ejemplo. Aquel que viene y apenas le alcanza el cheque, no está pobre, solamente le alcanza. De la misma manera, ¿cómo vamos a ser enriquecidos en toda riqueza celeste, como dice la palabra, si cuando venimos a la casa de Dios venimos más a la expectativa que con iniciativa? Escúcheme bien. ¿Cómo vamos a ser nosotros bendecidos espiritualmente en el Señor si cuando venimos a la casa del Señor venimos más a la expectativa que con iniciativa? Yo vengo a la expectativa de ver quién llega, a ver quién va a predicar, a ver si me gustan los coritos, a ver si esto, a ver si aquello. O yo vengo con la iniciativa, como decíamos el viernes, una cosa he pedido a Jehová y esa voy a buscar. Esa he llegado a buscar a la casa del Señor. Entonces ya no venimos con expectativa, sino venimos con iniciativa. Porque entonces lo que va a pasar es que vamos a traer todo lo que hay en nuestro corazón y lo vamos a vaciar a los pies del Señor. Y al vaciarlo a los pies del Señor, cuando Él nos despida de este lugar, más no de su presencia, no nos va a mandar con las manos vacías, sino al contrario, como le hacía José con sus hermanos cuando ellos llegaban a Egipto a comprar grano. Dice que la palabra nos enseña que José mandaba que les pusieran nuevamente todo el dinero que llevaban para comprar, que se los pusieran y los sellaran en el saco de cada uno de ellos. El Señor no se queda con nada. El Señor nos devuelve. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos a la casa del Señor y no traemos esa iniciativa, sino traemos la expectativa? Podemos vaciarnos fácilmente. Podemos enriquecernos de la riqueza del Señor. Podemos venir y disfrutar de las riquezas que Él habilitó por medio de su muerte. Porque la palabra dice que cuando Él murió, el velo fue rasgado, la tierra tembló y el velo se rasgó. Y esto es hermoso, hermano, porque cuando estudiamos el tabernáculo de Moisés, dice que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santo y santísimo era dividido por una cortina. Esa cortina fue la que se rasgó. Por eso dice el apóstol Pablo en una de sus cartas que se abrió un nuevo y vivo camino para que entremos confiadamente delante de nuestro Dios. Luego viene cuando el apóstol Juan está viendo el Apocalipsis, dice que delante del arca del pacto del Señor estaba el incensario, el altar del incienso. Pero ese altar del incienso estaba antes de la cortina, antes de entrar delante del Altísimo, el lugar santísimo. Y ese fue lo que se rasgó. Y ese es el acceso libre que tenemos tú y yo para entrar delante del Padre. Y queremos vivir una vida enriquecidos en el Señor. Porque de acuerdo a un diccionario expositivo Vine, un diccionario bíblico, define la palabra metafóricamente como a uno que se agacha o se esconde por temor, a un religioso. De acuerdo al diccionario bíblico expositivo Vine, entonces, el pobre simbólicamente, es lo que es metafóricamente, es como simboliza, un pobre espiritual simboliza básicamente a un religioso, a uno que se agacha, a uno que se esconde. Pero yo meditaba en esto y dije, ¿qué tiene que ver esa verdad? Y rápido me llevó el Señor en mi memoria a Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer comen del fruto. ¿Qué es lo que nos narra la Biblia? Que escucharon que la voz de Jehová se paseaba en el huerto y tuvieron miedo y se escondieron. Interesantemente, el primer sentimiento que experimentó, los primeros sentimientos que experimentó el ser humano al pecar fue el miedo y la vergüenza.
¿Y por qué decimos miedo y vergüenza? Porque le dice, Adán, ¿dónde estás? Es que tuve miedo porque estoy desnudo. Primero tuvo miedo y después dio vergüenza. ¿Qué es lo que el pecado le hace a la vida del cristiano? Nos da miedo. Y aquí es donde entra la labor tanto del padre como de la madre. Porque cuando nosotros, que somos cristianos, estamos criando a nuestros hijos en el amor y el temor del Señor, debemos de enseñarles por el ejemplo, de la manera en la cual el Señor nos ha amado a nosotros, debemos de enseñársela a ellos, extendiendo misericordia. Y cuando digo extendiendo misericordia, no me refiero a un libertinaje, porque el Señor nos da la libertad, amén. Pero como padre no espera que seamos libertinos, ¿o sí? No. Como padre, por eso le decía en Malaquías, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces cuando venimos a este lugar, tenemos que tener siempre presente, es nuestro Padre y es nuestro Señor, pero primero cuando llegamos a adorarle a este lugar, llegamos en calidad de siervos, buscando la ayuda del Señor. Cuando empezamos a adorar, ya adoramos en espíritu y en verdad, pero adoramos en calidad de hijos. Por eso decíamos el viernes, ya no para pedir, sino para reconocerlo a Él, para darle la gloria, para darle la honra, para darle lo que Él se merece a cambio, porque nos ha dado demasiado, amén. Nos ha dado mucho. Entonces nosotros como padres le damos el ejemplo a nuestros hijos. Yo te invito, hermano, hermana, que si tú estás criando hijos, le digamos al Señor, ayúdame a que mi hijo o mi hija te vea a ti en mí. A que esa pequeña alma que has puesto al cuidado de mis manos. Porque ¿qué es lo que vemos hoy en día, hermano? Tanto con los hijos como con las hijas, se están criando de acuerdo a lo que el mundo está haciendo. Yo he visto niñas de 4, 5, 6 años, hermanos, ya pintaditas y bien, como unas pequeñas adultas, así chiquititos los pedacitos de gente, ¿verdad? Y yo le decía a mis hijos, a los 4, no solamente a los 2 que Dios me permitió tener con mi esposita, ¿verdad? Hasta los 4 les decía, vivan las etapas de su vida que nadie les va a devolver eso. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí podemos regresar a la etapa de 6 años? Levantan la mano. ¿Cuántos podemos regresar a la etapa de vivir una infancia nuevamente? Tener esa inocencia. Saber, hermano, de que eres niño o eres niña y qué te importa lo que están haciendo los adultos, cómo se visten, cómo se desgreñan, qué es lo que están haciendo. Yo soy niño, yo soy niña y quiero jugar y quiero deshacer y hacer y quiero crecer de acuerdo a cada una de las etapas de la vida. ¿Por qué les robamos a los niños las etapas que le corresponden? Porque hay un tiempo para todo. Eclesiastés lo dice. Eclesiastés nos marca que hay un tiempo para todo. Entonces nos damos cuenta cuando nosotros venimos y queremos que nuestros hijos, por eso decíamos el viernes, disculpa que recalque un poco lo del viernes, pero es lo que el Señor está hablando a nuestro corazón. Nuestros hijos van a aprender de nosotros. Nuestros hijos aprenden de nosotros. Si ven a un padre, y iba a decir como débil, pues, iba a usar otra palabra, un padre que es débil de carácter. Cuando digo débil de carácter, no es que grita, no es que pega, no es que somata, no es que quiebra. De acuerdo a lo que nosotros hemos entendido, tiene carácter fuerte, es porque es bien enojón. Uy, no, qué miedo. No, ese es un carácter débil porque no sabe controlarse. Un carácter fuerte, no lo leíamos en Santiago, dice que la lengua enciende el infierno. También aquel, dice la palabra, que logra conquistarse a sí mismo es más fuerte y poderoso que aquel que logra conquistar ciudades. O sea, un carácter fuerte, hermano, hermana, porque esto va para todos, amén. Para todos. Un carácter fuerte es cuando nos aprendemos a controlar. Cuando a veces, ¿cuántos nos ha pasado que hablamos y quisiéramos agarrar la palabra medio aire para que no saliera? Ya no, pero ya fue demasiado tarde, ¿verdad? Pero eso solo me pasa a mí, a ustedes no les pasa eso, porque ustedes son los santos del Señor, ustedes son siervos del Altísimo, ustedes inmaculados, pues, pero eso solo me pasa a mí. Que dice, Señor, que estaba pensando, ¿qué dije? Ay, Padre Santo, hoy se me va a pegar mi mujer. Dice, no, vea. Dice, no, ¿qué fue lo que hice? No es de esa manera, hermano. Nuestros hijos nos ven y miran la manera en la cual contestamos.
la manera en la cual reaccionamos, ellos están aprendiendo. Ellos están aprendiendo y absorbiendo todo eso. Todo eso lo aprenden ellos. No es nuevo. Porque de acuerdo a la definición que decía el diccionario Vine, un pobre, simbólicamente hablando entonces en el espíritu, porque predicar el evangelio a los pobres. Porque a quién venía el Señor. Se recuerda aquella mujer que le dijo el Señor, no es lícito darle las migajas, el pan de los hijos a los perros. ¿Se acuerda, verdad? Y luego el Señor viene y dice, fui enviado primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿quién es el Israel espiritual? Porque está el Israel terrenal, el Israel espiritual y el Israel celestial. Nosotros queremos formar parte del Israel celestial. Ahorita somos parte del Israel espiritual. Entonces, espiritualmente hablando, ¿quiénes somos el Israel espiritual? Somos nosotros. Entonces, si el Señor dijo, fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primeramente, eso quiere decir que esta palabra se aplica a nosotros, porque hay pobres en la casa del Señor, en espíritu. Sí hay. Hay quebrantados de corazón en la casa del Señor, en el espíritu. Porque me llama la atención que lo que viene y desarrolla todo este tema fuera del rango natural que nosotros conocemos es que dice, porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero cuando dice el Espíritu está sobre mí, es porque el Espíritu habilita para la sanidad del Espíritu. Por ejemplo, platicaba con una hermanita ahorita antes del servicio, le decía acerca del sistema de salud de este país. Si estás mal de los ojos, ¿a dónde te manda el doctor? Con el oftalmólogo, ¿verdad? Si estás mal de los gases, te manda con quién sabe quién. Si estás mal del cerebro, con un loquero, ¿no? Digo, si sientes algo, te manda con un neurólogo. O sea, hay especialistas. Entonces, de la misma manera, el Señor para restaurar nuestra alma fue ungido en el Espíritu para que activar nuestro espíritu. Y nuestro espíritu venga y sane nuestra alma, porque lo que necesita ser restaurada es nuestra alma. Entonces viene el Señor y empieza a hablar el espíritu, y esto viene a hablar todo de lo espiritual, no de lo terrenal como lo vemos humanistamente hablando. Ay, sí, ustedes los pobres. Por ejemplo, dice la palabra, me viste hambriento y me diste de comer. Un mensaje muy conocido de cierta organización, ¿verdad? Desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. Preso y bueno, todo lo que dice la palabra. Pero lo centramos en el ámbito meramente terrenal. Pero veámoslo en el espiritual. ¿Quién es el hambriento espiritualmente hablando? No dice la palabra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces ya se ve, sí se ve, ¿verdad? Que no está hablando de lo terrenal. Pero ¿qué es justicia? ¿De acuerdo a la justicia terrenal o a la justicia espiritual? Porque ¿qué es justo? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos padres? ¿Verdad? Ya dijimos, todos, casi todos somos padres. Digamos que usted tiene malamente, humildemente, hermano varón o hermana que estás en este lugar y te va a tocar que repartir herencia a tus hijos. Y humildemente tienes, qué sé yo, unos 500,000 millones de dólares, ¿verdad? Y tienes 5 hijos. Humanamente hablando, ¿cuánto le darías a cada uno? Si tienes 500,000 millones de dólares y tienes 5 hijos, humildemente, ¿cuánto le tocaría a cada chiquitito, ¿verdad? A cada bebé? Uno como quiera, pero ellos son criaturas, dice. ¿Cuánto? 100,000 millones. ¿Y qué haría el hijo con 100,000 millones? Dice un dicho, el que no ha tenido llega a tener, loco se quiere volver. Pero eso es hablando de la justicia, amén. Porque decimos, no, es que yo soy justo, yo repartí equitativamente. Pero en el Señor, Él es Padre de todos nuestros, de todos nosotros, amén. Pero, digamos, ¿tenemos todo lo mismo, humanamente hablando? Entonces, ¿quién es más justo? ¿Tú o Dios? Dios es más justo, pero entonces, ¿por qué no repartió de la misma manera? Por eso decía, depende la justicia de cómo la veamos nosotros en nuestro entendimiento terrenal humanista. No podemos rebajar. El Señor dice, porque tan altos que están los cielos y la tierra, así están mis pensamientos de vuestros pensamientos. Entonces lo que hacemos nosotros como hombres es que bajamos en nuestra mente y en nuestra humanidad carnal, descendemos a Dios a un humanismo, porque eso es lo que es el humanismo,
el humanismo pone a Dios en la posición de hombre y pone al hombre en posición de Dios. Eso es lo que hace el humanismo. Entonces, humanamente hablando, volvemos otra vez al ejemplo. Es justo entonces que el hermanito que tienes a tu lado tenga un poco más que tú, ¿verdad? Entonces, como gritan todos, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos juzgando de acuerdo a nuestra mentalidad humana y no de acuerdo al espíritu. Dice Corintios que el espiritual juzga las cosas espirituales por el espíritu, y este no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque lo está juzgando de acuerdo al espíritu. Si vemos la diferencia. Por eso decía entonces, nosotros, siendo buenos padres o siendo malos padres, ¿qué somos? Aparentemente nuestra naturaleza. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Si vosotros siendo malos padres, bueno. Entonces para el Señor, todo el despapalle, que perdón por la palabra, ¿verdad?, que hacemos nosotros como padres para darle a nuestros hijos, está mal. Perdóname, hermano, hermana, perdóname, y mi esposita también, y yo ya me pedí perdón. No estamos criando bien a nuestros hijos. No los estamos criando bien de acuerdo a la palabra de Dios, porque dice, si ustedes oyendo padres malos. Y si somos malos, ¿qué vamos a enseñar? Cosas malas. Pero cuando estamos viviendo conforme a la palabra y les queremos enseñar la palabra a nuestros hijos, ¿qué les vamos a enseñar? Cosas buenas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el buen hombre desde el buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Entonces, cuando hablamos del hogar y la manera en la cual el Señor quiere restaurar los hogares, las familias, debe de empezar siempre por los padres. Dice la palabra en Malaquías que vamos allá a Malaquías, porque los veo así como que a este hermano que está diciendo, ¿verdad? Vamos allá a Malaquías, capítulo 4. En el versículo 5 dice la palabra del Señor: He aquí yo envío al el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y qué va a hacer el espíritu de Elías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Sí lo leyó, hermano? No sea que venga yo y hiera la tierra. Pero ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a enviar al espíritu de Elías. ¿Y qué es lo que va a hacer este espíritu? Va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Pero en uno de los evangelios, en Lucas 1:17, si quieres acompañarme ahí, o déjate lo leo, dice Lucas: E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo. Ahora aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Cuántos tenemos hijos en el mundo? Solo yo, gloria a Dios, aleluya, que todos sus hijos están en los caminos del Señor. Déjate pregunto una vez más, hermano, necesitamos declararlo, porque esto es bendición para nosotros. ¿Cuántos tenemos hijos en el mundo? Amén. Bueno, entonces te tengo el secreto, te tengo la clave para que tus hijos vengan no a la iglesia, vengan a los caminos del Señor. Aquí dice, ¿qué decía Malaquías? Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero ahora, ¿qué dice aquí? En Lucas 1:17 dice: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes. O sea que los hijos son rebeldes, o somos, ¿verdad? Yo no me puse en el tamal abusivo el hermano William, ¿verdad? Dice: y hará volver el corazón de los hijos de los rebeldes, ¿verdad?, a la prudencia de los justos. Ok, centrémonos en esa frase: hará volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Hermanito, hermanita que estás en este lugar, ¿cómo vamos a alcanzar nosotros justicia? Ahí en la casa, hermano. Yo por eso solo vengo los domingos. Yo por eso vengo una vez de vez en cuando. Yo por eso, hermano, vengo cuando se me da la gana. Bueno, te felicito. Vengo de malas, hermano. No me diga nada. No me hablen. Estoy enojado. Pero ¿qué dice aquí? ¿Cómo van a volver tus hijos y tus hijas que están en el mundo a los pies del Señor? Dice:
y de los rebeldes a la prudencia de los justos. O sea, hermano, hermana, que estás en este lugar, que estamos en este lugar, necesitamos ser prudentes y ser justos si queremos ver que nuestros hijos vengan a los pies del Señor. Y eso solamente lo alcanzamos viendo Netflix, hermano. Ah, yo veo The Chosen. Ah, no, yo miro, hermano. No, hermano, no, ya hablamos de lo de Chosen. Eso no está bueno verlo. Buscando la prudencia y la justicia. ¿Qué es prudencia? Prudencia en el hogar. El machismo o el feminismo. Ninguno de ellos. Porque el machismo humilla a la mujer y el feminismo la exalta. Y recordemos, en el sistema de la gracia somos iguales, pero en el sistema de autoridad hay una gran diferencia. Porque si no nos dijera la palabra de Dios, el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Ni mi esposa dijo amén. Le vamos a dar otra vez otra oportunidad, ¿verdad? El varón es la cabeza de la mujer. Amén. Así dijo amén ella, gloria a Dios. Yo me había preocupado. Entonces nos damos cuenta. Y luego dice que así como el hombre está sujeto a Cristo, se sujeta a la mujer. Pero la mujer se debe de sujetar como la iglesia está sujeta a Cristo. Amén. Es lo que dice la palabra. Entonces hay un orden. Hay un orden que no lo podemos romper ni podemos quebrar. Entonces nosotros queremos que nuestros hijos vengan a los pies del Señor. Busquemos la prudencia y la justicia. Buscando la consagración. Porque, ¿por qué crees que se hacen los lunes de discipulados y los martes de oración? Ah, para mantenerlos entretenidos, hermanos. Por eso es que se hacen los servicios y los miércoles también y los viernes. Y por eso yo, como buen católico, vengo solamente los domingos, ¿verdad? No. Cada uno de los servicios están hechos y diseñados de acuerdo al deseo de corazón para purificarnos, santificarnos y prepararnos. Porque honestamente hablando, hermano, en nuestros devocionales no oramos una hora diaria. No leemos la palabra una hora diaria. No doblamos nuestras rodillas, derramamos nuestras lágrimas delante del Señor al menos 40 minutos. No lo hacemos. Pero queremos gustar de la riqueza espiritual en el Señor, pero manteniéndonos alejados de lo que es el Señor. ¿Y cómo van a alcanzar las riquezas de nuestros hijos? Porque puede decir uno, es que yo soy padre soltero, hermano. Yo sí, yo ya se me amolé. No, yo soy madre soltera. No. Porque el legado espiritual que tú le dejes a tus hijos, eso es lo que cuenta. No en lo económico, no los 100,000 millones de dólares a cada uno. Es el legado espiritual. Queremos que nuestros hijos se arrepientan. Yo y mi casa, dijo Josué, y al final de su discurso, Josué capítulo 24, yo y mi casa, pero ya estaba viejito, la Biblia dice que ya estaba ya para subir a la presencia del Señor, pero porque este hombre estaba seguro del legado espiritual que había dejado. Yo y mi casa, yo estoy seguro que yo y mi casa. Y luego abre el libro de los jueces, donde dice que la generación de los jueces, la tercera generación, no conoció al Dios de sus padres y pecaron en contra del Señor, y el Señor los oprimió, los abandonó. Y por eso es que se generan el libro de los jueces, porque dice que cada vez que el Señor levantaba un juez, un libertador, el pueblo se arrepentía, pero al poco tiempo volvía otra vez a las andadas, porque los padres no estábamos cumpliendo con lo que nos corresponde en la crianza de nuestros hijos. Porque veamos a la mamá de Samuelito, ¿verdad? En la Biblia dice que ella estaba acostumbrada a subir a la presencia del Señor y de darle al Señor una ofrenda, pero llegaba amargada, llegaba llorando ella. Y decidió quebrantar su corazón delante del Señor y derramarlo. Y Elí, el sacerdote en turno, la vio, le dijo: mujer, digiere tu vino, estás borracha. Y ella le dice: no, no estoy borracha, mi corazón está afligido. Y luego dice que le dice Elí: ve en paz y que el Señor conceda el deseo de tu corazón. Estoy parafraseando así rapidito. ¿Y qué era el deseo del corazón de la mujer? Tener un hijo. ¿De qué manera crió esta mujer a su hijo? Que al momento de destetarlo se lo entregó al sacerdote Elí. Y él dice que el niño se crió ahí. Pero déjame decirte que para que el niño se criara ahí con el sacerdote Elí, la madre le tuvo que haber enseñado cómo comportarse en el templo, cómo adorar en el templo, cómo obedecer al Señor en el templo.
El padre tuvo que haber dejado un legado espiritual. Nosotros como hijos, como padres, ¿cómo estamos criando a nuestros hijos? Los traemos continuamente aquí a la iglesia. Nos ven adorando, nos ven exaltando. Ah, no, hermanos, que yo tengo 6 hijos. Tráigase a los 6. ¿Por qué vamos a dejar a nuestros hijos por aquí y por allá? Hermanos, si son los hijos que hemos deseado tener, amén. Son los hijos que el Señor dice la palabra en el Salmo 128. Dice que bendito es el fruto del vientre. ¿Y cuál es el fruto? Dice, herencia de Jehová son los hijos. Y bendito es el fruto del vientre. ¿Quién es el fruto del vientre? Entonces, si volviendo al término de la herencia, tus $100,000 que te dejaron tus papás, ¿verdad? Te dejaron tus $100,000, que es un billón, pues, hablando un idioma más que nos identificamos, $1,000,000,000. ¿Lo dejarías ahí debajo de un puente? ¿Se lo encargarías a un desconocido? ¿Y qué son nuestros hijos? Herencia. ¿Cómo estamos tratando la herencia que el Señor nos ha dado? ¿Cómo la estamos tratando? Porque si tomamos el ejemplo de la palabra que dice que el Señor dio una parábola diciendo que un hombre se fue de viaje y a un siervo le dio un talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 4. El de 4 lo multiplicó a 10, el de 2 lo multiplicó a 4 y el de 1 lo escondió bajo la tierra. Y meditaba yo en esto y escuchaba a un hermano, compartía hace tiempo con este hermano y me decía, hermano, me dice, ¿qué tal si al hermano que le di, al varón que le dieron solamente un talento, le dieron solo uno? No porque haya sido alguien que no sabía cómo administrar, sino porque era buzo, caperuzo, sabía de hacer de lo poco, hacer mucho. Pero tuvo miedo de su Señor. No conocía al Señor y escondió su talento. Era bueno en multiplicar, pero esa única vez se le durmió el gallo. Y cuando vino su Señor le dijo, ¿dónde está lo que me diste? Lo que te di. Es que tuve miedo porque eres un Señor que recoge donde no siembra, eres muy estricto. Y le dice, siervo inútil. Si hubieras puesto mal siervo, si hubieras puesto a trabajar ese talento que te di, al menos hubiera adquirido intereses y yo lo hubiera recibido con intereses. Y dice, quítenle el talento que tiene y dénselo al que tiene más. Y a este, métanlo, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque dice el Señor, aquel que tiene mucho, más se le dará. Y eso es en el reino venidero. Y al que no tiene, y al que tiene poco, aún lo que no tiene le será quitado. Queremos que nuestros hijos vengan a los pies del Señor como ese talento que el Señor nos ha dado. Busquemos la prudencia y la justicia del Señor. Y nosotros padres que estamos criando también hijos, porque yo estoy en ambas posiciones, ¿verdad? Tengo 2 hijos que están lejos de los caminos del Señor y tengo 2 que estoy criando. Por eso se aplica a mí, en ambos sentidos. Yo tengo la tarea en mis hombros de criar hijos que amen y teman al Señor. Yo a mis hijos cuando estamos aquí digo, aplaude. Ah, qué bonito aplaude, hermano. No se sabe el coro, hermano. ¿Por qué? Porque yo les he dicho a ellos, si ustedes no llegan a adorar y a exaltar el nombre de Dios, ¿cuándo van a ser llenos del Espíritu? Porque analizando la profecía de Joel 2, donde dice que Él va a derramar de su Espíritu, el Señor, sobre nuestros hijos y nuestras hijas, no da una edad. Que bueno, voy a derramar el Espíritu de tus hijos si tienen 15 años para arriba y no se pasan de 18, no, sobre tus hijos y tus hijas, desde el más pequeño hasta el más grande, no da una edad. ¿Pero qué les estamos enseñando? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de vida cristiana o también religiosa? Porque religión es venir, nomás por venir. Religión es venir o no venir y me da lo mismo no venir. Porque déjame decirte, hermano, yo practicaba con mis hijos y les decía, hoy en día la iglesia, porque hablábamos de la iglesia con ellos y mi esposa, sufre de lo que es el sedentarismo. ¿Cuántos saben lo que es una vida sedentaria? Todos, todos, o sea, todos hoy en día, la mayoría en la iglesia sufre de una vida sedentaria y eso es, sales del trabajo y a relajarte. Ya no me hables, no me digan nada. Vamos a ver tele, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y vivimos al día a día y no le estamos dando, no le estamos testificando, no estamos compartiendo con nuestra esposa y nuestros hijos. La Biblia dice que es necesario que el juicio empiece por casa. Déjame decirte, hermano y hermana, que en el amor y la misericordia del Señor, Él me permitió volver a sus caminos, porque me recordó en mi corazón las veces que Él ministraba mi corazón desde pequeño. El Señor me recordó
las veces que lloraba delante de su presencia y me hizo ver su miseria, como lloraba. Y qué vergüenza decirlo, ¿verdad? Como lloraba con una botella y hacía desfiguros. No me da gusto decirlo, pero qué vergüenza. Y el Señor me dio ese chispazo de luz. Y como dice Jeremías 2:2, vamos a leerlo porque esto es algo muy hermoso, hermano. Te voy a compartir uno de los versículos que el Señor hablaba a mi corazón y estremecía todas mis entrañas. A ver, estamos a ver, dice, a ver, déjalo busco aquí entre las notas. Cuando le dice el Señor al pueblo de Israel, ¿cómo recuerdo de ti cuando me seguías en el desierto? Cuando me seguías en el desierto. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Si tú o yo. Jeremías 2. Ahí es. Amén. Jeremías 2, del 2 al 7, ¿verdad? 2, del 2 al 7. Amén, dice la palabra del Señor. Anda y clama a los ídolos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Esa es la manera que el Señor me hablaba. Del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo, yo le puse mi nombre, santo era William, primicia de los frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová, porque Señor nos defiende, hermano, esto es hermoso. Y luego dice el Señor, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel, así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad hizo el Señor? El Señor me recordaba, ¿qué te hice mal? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué me dejaste? Extraño cuando llorabas delante de mi presencia y te ministraba y te abrazaba. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en contra nuestra para herirnos? ¿De qué manera te ha herido el Señor? ¿De qué manera nos ha herido el Señor o nos ha golpeado que demostramos indiferencia? Que demostramos indiferencia en la alabanza, en la adoración, en la palabra. Que demostramos diferencia al venir a la casa del Señor. Porque aquí le está hablando a la casa al pueblo de Dios. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Esto se aplica a nosotros también entonces. Porque dice en el versículo 5, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí, vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Pero lo que me marcó a mí es esa parte que dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado. El Señor tiene memoria, hermano, hermana. El Señor recuerda de las veces que nos ha ministrado y nos ha quebrantado, como Él ha llorado contigo y ha llorado conmigo en nuestra soledad, en la oscuridad de nuestro cuarto, en el carro, donde quiera que hayamos estado llorando solos. No estábamos llorando solos porque aquí dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor ¿sabes qué es un desposorio? Del noviazgo, del amor del noviazgo. Cuando queríamos estar en la casa del Señor, venir a la casa del Señor y le seguíamos en el desierto, en tierra no sembrada. Mas ahora, analicemos a nosotros mismos, analicémonos. Podemos venir y fácilmente nos dormimos en el servicio. Fácilmente venimos y no aplaudimos, no cantamos, pero queremos sentir la presencia de Dios, pero sin ni siquiera meternos a ser partícipes. Porque ¿qué fue lo que le dijo Samuel a Saúl cuando lo ungió por rey? Básicamente, vete por este caminito ahí derecho, te vas a topar con una compañía de profetas que vienen tocando instrumentos. En cuanto vengas y te metas en esa compañía de profetas. Y eso es algo hermoso, hermano, la profecía. Necesitamos hablar sobre la profecía. ¿Dónde sucede
la profecía. ¿Dónde se da la profecía? Que es el beso del amado, es la voz del amado. Dijo la tsunamita, si él me besara y con besos de su boca, porque mejor que el vino son sus amores. Pero la palabra dice que la buena palabra es como una manzana de oro cubierta con adornos de plata. ¿Dónde se da todo esto hermoso y todo esto bello? En Netflix, hermano, no. Cuando venimos y nos humillamos y el Señor dice, ¿cuánto recuerdo de ti? Por eso el viernes te decía, de las cosas que el Señor marca en mi corazón, te las compartía porque quiero que aprendan a conocerme y yo conocerlos. Porque mira, déjame decirte, esa ocasión en la cual el Señor ministró tanto a mi papá, a mi mamá, a mi hermano y a mí, marcó mi vida también. ¿Cómo vamos a esperar que el Señor marque nuestra vida si no estamos buscando la presencia de Dios? Porque Él nos dio vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero si estamos viviendo una vida en abundancia. Así, hermano, tengo dinero, tengo chequera, tengo tarjetas, tengo terrenos, propiedades, casas, carros. Necio, le dijeron a aquel varón, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿a quién le va a quedar? Porque lo único que nos vamos a llevar cuando nos muramos son nuestras obras, porque esas obras, por cada una de esas obras y palabras, vamos a tener que dar cuenta. Por cada una de esas obras y palabras vamos a tener que dar cuenta. Lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, lo que tuvimos que hacer, vamos a tener que dar cuenta de lo que dijimos, de lo que no dijimos y lo que tuvimos que decir. Queremos que nuestros hijos vuelvan nuevamente a los caminos del Señor. Volvámonos a la prudencia y a la justicia, porque eso es lo que dice, lo acabamos de leer. Y Él hará volver el corazón de los desobedientes a la prudencia de los justos. ¿Cómo es que tú y yo vamos a ser justificados? Buscando la santidad, buscando la justicia. Y parte de buscar la justicia y la santidad es congregarnos, no menospreciar. Tú podrás decir, no, hermano, hermano, es menospreciar. Estamos menospreciando la palabra. Y las reuniones que se hacen aquí en la iglesia las estamos menospreciando. Porque sí tenemos tiempo para venir, pero no venimos. Porque para nosotros pueda que no sean importantes. Estamos menospreciando la palabra los lunes. Y los lunes no es algo que a mí se me ocurrió. Los martes no es algo que a mí se me ocurrió. Los viernes no es algo que a mí se me ocurrió. Los domingos, es más, hasta votaron. ¿Quién quiere que a las 10? Amén, todos, amén. Y venimos con sueño. Venimos con pereza. Lo mismo que si cuando veníamos a las 2 de la tarde. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es? Queremos buscar al Señor. Hoy yo te puedo decir a ti, como dijo Josué, decidan ustedes a quiénes van a servir. Pero yo y mi casa, porque como varones debemos de poner el ejemplo, varones, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque si el Señor no ha venido en 2 o 3 generaciones, hay un legado espiritual que salió de mis lomos, que va a continuar. Así como el legado espiritual que mi papá me ha heredado a mí, yo lo heredaré sobre mis hijos. Porque regresaré con mis manos llenas de gavillas. Eso es demasiado hermoso, es mucho. La palabra tiene demasiado que explicar. Pero a mí me gustaría finalizar diciéndote esto. Podemos tener lujos, riquezas y todo lo que tú quieras. Ser amigos de Trump, ir de vacaciones a Mar-a-Lago, ¿verdad? Lo que más te guste, a las Bahamas. Pero si no dejamos un legado espiritual, no nos acercamos espiritualmente a Dios. ¿Qué importa si dicen religioso? ¿Qué importa si dicen anticuado? Aleluya. Pero al acercarnos al Señor, al acercarnos a Él, las cosas que nos estorban van a desaparecer y va a ser Cristo el que va a salir en nosotros. Va a ser Cristo. Queremos que nuestros hijos vuelvan a los caminos del Señor. No descuidemos nuestra entrega y nuestra búsqueda del Señor. No lo descuidemos. Porque la palabra dice, gloria al que gloria merece, que es nuestro Dios, y honra al que honra merece, que el Señor sabe, el Señor nos honra, dice que Él honra a los que los honran, amén. Pero déjame decirte, hermano,
Y no lo hago con ningún propósito de andar tocándole el corazón, el alma a alguien, no. Pero déjame decirte, hermano, que aquí entre nosotros hay un varón que dejó un legado espiritual. Nuestro hermano Juanito, amén. ¿Y sabes por qué lo traigo a colación? Porque este hombre apenas si miraba, y cuando sus hijas no manejaban, y se iba donde él vive en Comercio, donde teníamos la iglesia antes, hasta la Garden Park. Como llegaba, solo Dios lo llevaba. Dejó un legado espiritual. Y yo hablaba con una de sus hijas y le decía, el legado que tu papá dejó, alguien lo debe de agarrar. Alguien debe de tomar ese legado. Yo como padre estoy preparando a mis hijos para cuando llegue el momento de que traspasarles ese legado espiritual, ellos lo abracen y lo multipliquen. Varón, hermano, hermana, el legado espiritual que el Señor te ha dejado, ¿a quién se lo vas a dejar? Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestros hijos, porque sí, Él nos dio vida de entre los muertos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No queramos criar nuestros hijos de la manera en la cual lo hace el mundo. Volvamos a la prudencia y a la justicia, que solamente la encontramos viniendo a la casa del Señor. Amén, dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Y te voy a invitar que ahí en tu lugar inclines tu rostro si así lo deseas. Inclina tu rostro si así lo deseas y cierra tus ojos también si así lo deseas. Aquí está el Espíritu del Señor y aquí hay libertad. Él nos dio vida. Él nos ha dado vida. ¿A quién vamos a servir? Vamos a ir detrás de un familiar. Vamos a ir detrás de un amigo. Vamos a ir detrás a veces hasta de un padre o una madre. O vamos a ir en pos del Señor. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a servir? ¿Qué legado espiritual vamos a dejar en nuestros hijos? Si el Señor no ha venido de aquí a 15 años, ¿serán nuestros hijos los futuros pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles que sucederán a esta generación? ¿Serán nuestros hijos los que tomarán el cargo que el Señor le dijo a Abraham, le dijo el Señor a Abraham y también se lo dijo a Aarón, que de su simiente haría una simiente de sumos sacerdotes, que de la simiente de Abraham serían benditas las naciones? El Señor es fiel a sus promesas. El Señor es fiel a sus promesas. Te invito ahí en tu lugar a que te examines, examínate tú ahí en tu lugar. Yo no puedo examinarte. Por medio del Espíritu Santo, examinémonos y veamos el motivo por el cual, aunque aparentemente pareciera que no menospreciamos, pero con nuestros hechos demostramos lo contrario. Las ocasiones en las cuales el Señor dice, vengan y reunámonos, no para llenar un espacio en el lunes, el martes, viernes, domingo, no, sino para acercarnos a Dios. Venid a mí y estemos a cuenta, dice el Señor en su palabra. Ahí en tu lugar dile, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida. La manera en la cual yo quiero dejar un legado espiritual en mis hijos. La manera en la cual yo quiero ser un ejemplo para ellos, pero no puedo hacerlo si tú no me guías. No puedo hacerlo si tú no me enseñas, si no aprendo de ti. Dile al Señor, hoy Señor, como padres reconocemos, como padres y madres, que hemos fallado, que somos malos. Señor, reconocemos que hemos juzgado y que hemos tratado de hacer las cosas bien de una manera humanista, de acuerdo a nuestra manera de vivir o de pensar. Hoy suplicamos, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra mente, cambia nuestra ideología, toda aquella doctrina y mentira que el enemigo haya querido poner en nosotros.
arráncala, Señor. Arranca cada una de esas cosas que el enemigo haya querido plantar por medio de doctrina de demonios, por medio de la televisión, por medio de programas de televisión, de revistas, Señor, por medio de pláticas, de amistades. Límpianos, límpianos con hisopo y seremos limpios. Nosotros como padres, para darle un ejemplo a nuestras generaciones, para dejar, Señor, un legado espiritual. Señor, para que sea envuelto el corazón de los hijos hacia la prudencia de los justos. Señor, enséñanos a vivir en prudencia, enséñanos a vivir, Señor, en santidad, enséñanos a vivir agradándote, haciendo tu voluntad, muriendo a nosotros cada día y no poniendo nuestra mirada en las cosas terrenales, sino hacer tesoros en los cielos, hacer tesoros allá, Señor, para poder decir como cantábamos y como dice tu palabra, que tú vienes pronto y tu galardón con nosotros, que cuidemos que nadie arrebate nuestra corona. Señor, que podamos nosotros heredar esa corona. Señor, que podamos heredar ese galardón que tienes para con cada uno de nosotros. Padre bendito, te suplico también hoy en esta mañana que lleves con bien, lleva con paz, lleva con bendición a este pueblo, el cual no despedimos de tu presencia, pero sí de este lugar, suplicando, Señor, que tú hagas resplandecer su rostro sobre ellos, que tú les des, Señor, que tu presencia vaya y los acompañe y que les des paz y que todo lo que ellos hagan sea prosperado y fructificado para gloria y honra de tu nombre. Señor, de antemano ponemos las actividades que se llevarán a cabo tanto lunes como martes, viernes y el domingo que viene, Señor, y ayúdanos a preparar nuestro corazón para saber, Señor, la manera en la cual debemos de llegar aquí a adorarte, a exaltarte y a bendecirte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. De esta manera quedamos despedidos. Dios te bendiga, hermano, hermana. Y los anuncios son los mismos de siempre, ¿verdad?